Hola, muy buenas noches. Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a este espacio, a esta cita habitual, a esta maravillosa ocasión que nos da el Espíritu Santo para que reunidos nuevamente en torno a este seminario de religiones y falsas doctrinas, podamos no solamente conocer lo que concierne a las doctrinas principales y fundamentales de las religiones más importantes y más trascendentes en nuestro entorno, sino que sobre todo y más importante de cualquier cosa, profundizar en qué es lo que dice la palabra del Señor. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Este es un regalo que nos da el Señor, que podamos reunirnos y que podamos juntos dar inicio a un estudio más, a una nueva jornada, a un espacio donde desde luego vamos a poder ser edificados de una manera especial. Hoy vamos a hablar del catolicismo romano y esta será nuestra última semana. Durante 3 semanas consecutivas estuvimos hablando de todo lo concerniente a las generalidades de lo que concierne a la religión católica, apostólica y romana. La próxima semana ya nos tendremos concentrados en otro tema. Vamos a hablar la próxima semana de los testigos de Jehová. Vamos a hablar de esa religión que de seguro ustedes han conocido y han oído porque han tocado en alguna ocasión la puerta de tu casa para hablarte de sus mensajes, de sus enseñanzas y que por supuesto vamos a comparar también a la luz de las escrituras. Así que vamos a dar inicio al tema de hoy, dándoles a cada uno de ustedes la bienvenida, diciéndoles y por supuesto, como siempre, invitándoles a que por favor nos ayuden a llevarle esta palabra a otras personas. Nosotros tenemos acceso a cada uno de ustedes, pero ustedes tienen acceso a muchas otras personas. Y como lo dije la semana pasada, lo repito hoy, que este tema se convierta en un tema de edificación, no en un tema de conflictos ni de disputas que acarrean, digamos, discusiones acaloradas, porque no es la intención. Lo importante es que cada uno de nosotros se despoje de sus propios conocimientos, de sus propios argumentos, de sus propios preceptos y tengamos en cuenta lo que dice la Escritura para que así podamos ser edificados, para que así podamos crecer en la fe. Y si de alguna manera tienes tu fe fundada en Cristo, para que de esta forma te solidifiques, te establezcas con un fundamento estable. Y si por cualquier razón tu experiencia con el Señor, tu comunión con Dios era un poco, digamos, religiosa, ambivalente, digamos, un poco inconstante, o si tan solo estabas en la superficie de la religiosidad y que con estas enseñanzas tú puedes aprender, profundizar e intimar mucho más con el Señor, desde luego que eso va a ser de gran bendición. Así que vamos a dar inicio a esta jornada, a este nuevo estudio y por supuesto vamos a hablar hoy en lo que concierne al catolicismo de lo relacionado a la liturgia y la salvación. Y vamos a dar inicio a esto. Por favor, comparte este link, manténlo en tu muro de Facebook, comparte, es muy sencillo hacerlo. Recuerda siempre no solamente estar con nosotros cada semana, sino también es muy importante que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Dios nos ha bendecido. Hoy hemos podido llegar a muchos más, gracias no solo a que nos acompañas semana a semana, sino que también tú has podido llevar a otros que vengan y que también se suscriban al canal, que activen las notificaciones y de esa manera semana a semana vamos a estar conectados. Así que bienvenidos todos. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio a esta enseñanza de esta noche. Padre, Dios que estás en el cielo, te entregamos este tiempo, este espacio. Edifícanos en tu palabra. Tu palabra edifica, sana, bendice y prospera. De una manera especial, te pedimos que hoy le hables a cada una de nuestras vidas conforme a tu propósito y a tu eterna bondad. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La liturgia católica. Hablemos un poco de la liturgia católica. Para nadie es un secreto, los que hemos tenido, digamos, una influencia cultural, los que hemos vivido y hemos estado relacionados, digamos, con lo que
la iglesia tradicional ha enseñado, porque desde niños estuvimos involucrados de alguna manera con la religión tradicional y que con el devenir de los tiempos, un día, no con el ánimo de cambiar de religión, sino con el ánimo de acercarnos un poco más al Señor, con el ánimo de tener un poquito más de intimidad y de acercarnos al Señor de una manera más, digamos, intencional, de una manera mucho más presencial, personal, pudimos crecer. Y de esta forma la palabra ha venido a cobrar mucho más sentido, la escritura ha venido a cobrar más relevancia en nuestro corazón. Y hoy, al comparar lo que sentimos, lo que vemos y lo que creemos versus a lo que en algún momento habíamos experimentado y vivido, podemos decir que de alguna manera la religión tradicional es una religión que está muy dada a una ritualidad, a una liturgia, un poco, digamos, monótona, para decirlo de alguna manera, una liturgia un poco enfocada en la simbología y también es una religión bastante centrada en una serie de simbologías que están más relacionadas con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Pacto, con la transformación que el Señor Jesucristo le diera al sacerdocio, es por supuesto mucho más profundo y mucho más real el fondo que la forma. Infortunadamente, y eso es lo que el Señor dice en su palabra, que dada la ritualidad, dada la liturgia, digamos, rutinaria, repetitiva, pues lógicamente algunas personas se quedan en la forma y no interiorizan y no se van al fondo, que por supuesto es lo que hoy y durante las semanas anteriores hemos pretendido, que no nos quedemos simplemente en la ritualidad, en lo que la iglesia tradicional ha enseñado, sino que entendamos un poco el porqué, que podamos profundizar un poco y además comprender cuál es lo que la escritura enseña y qué es lo que la palabra dice respecto de los determinados temas que hemos tratado. La semana pasada estuvimos hablando acerca del papado. También hablamos de María, el culto a María particularmente. Hoy quiero que hablemos del sacerdocio, quiero que hablemos del culto católico, hablemos un poquito de la ritualidad. Y para dar inicio a este tema, pues lógicamente quiero que nos concentremos en lo siguiente. La Iglesia Católica ha convertido a sus ministros, es decir, a los sacerdotes de la Iglesia Católica, como una especie de mediadores. El concepto de sacerdocio que incluye la Iglesia Católica para atraer a sus clérigos es un concepto como que ellos representan a Dios delante de los hombres. En la semana pasada estábamos un poquito referenciando que en la Biblia el concepto del sacerdocio no es tanto representar a Dios delante de los hombres, sino representar a los hombres delante de Dios. Y por eso es muy importante que nosotros entendamos un poquito esa ritualidad y podamos ir un poco. Y vamos a hablar de esas prácticas comunes, cotidianas, que de pronto vivimos sin mirar la profundidad, sin mirar la esencia y lo que estaba detrás. Así que hoy, lógicamente, pretendemos ahondar un poquito en lo que concierne a la palabra. El concepto del sacerdocio específico, ese, digamos, ministerio sacerdotal que lógicamente encontraremos y sabremos de personas que se han dedicado de tiempo completo a la liturgia católica. Ellos se han dedicado a dar lo mejor de sí. Quizá se han dedicado más a estudiar liturgia, filosofía que teología, y más lo que concierne a la ritualidad que a la doctrina. Y por eso, lo hablábamos en semanas anteriores, la Iglesia Católica introduce demasiados dogmas en vez de el fundamento doctrinal sustentado lógicamente en las Escrituras. Pensando un poco y en ese análisis del sacerdocio, es para todos sabido que cuando Cristo vino a la tierra y Él pagó el precio, la Biblia reconoce a Jesucristo como el sumo sacerdote y lo relaciona. Si usted lee la carta a los Hebreos, si usted analiza con profundidad lo que la carta a los Hebreos enseña, muestra a Cristo no solamente como
el sumo sacerdote de un nuevo orden distinto al orden imperante en la religión judaica o en el judaísmo. El Señor Jesucristo cambió la historia, cambió la rutina, el culto. ¿Por qué? Porque Él fue no solamente el sacerdote, sino que además de eso, Cristo era la ofrenda. Él mismo era el que se ofrecía a sí mismo. Él era el que ofrecía y el que se ofrecía. Él era el sacerdote y además la víctima, porque era, dice la Biblia, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. La Iglesia Católica ha mostrado un poco el concepto del sacerdocio más relacionado, y usted puede mirarlo inclusive con la indumentaria, la ritualidad, todo el incensario que se utiliza, las campanas que se tocan, los ornamentos, están más relacionados con el antiguo pacto, es decir, antes del sacrificio de Cristo en la cruz, que específicamente lo que ocurriera después del sacrificio. La iglesia neotestamentaria, que se reconoce como la iglesia primitiva, no era una iglesia dedicada a esa ritualidad, pues habían dejado ya el judaísmo y estaban abrazando ahora una nueva fe. Era el cristianismo. Y por eso la diferencia entre la religión judía y la religión cristiana. Hay una diferencia. El simple hecho, el fundamental hecho de que Cristo rompió, rasgó, y eso lo dice la Escritura, el sacerdocio de antaño para dar lugar a un nuevo sacerdocio. Antes era una sola casta, una sola tribu dedicada al sacerdocio, mientras que en el Nuevo Testamento todos los creyentes asumimos la función de también ser sacerdotes. La Iglesia Católica ha establecido que los sacerdotes y las monjas deben ser célibes. Eso no fue así al principio. Eso fue algo que se fue instituyendo y con el tiempo, especialmente en el Concilio de Letrán en el año 1123, fue cuando se aprobó de manera implícita lo que concierne al celibato, es decir, que los ministros de culto católicos no podían casarse. En el año 1139 fue donde se terminó y se determinó más bien que ya no podían ejercer el sacerdocio y también tener el matrimonio. Y eso, lógicamente, usted lo va a comparar, ni los sacerdotes del antiguo pacto, ni los apóstoles del nuevo pacto estaban consagrados ni dedicados únicamente al ministerio. Cada uno de ellos podía tener su propia familia. De hecho, al que llaman, según la iglesia tradicional, el primer papa, que es Pedro, él era casado y tenía su suegra, y el Señor de hecho sanó a su suegra. Entonces, hablar del matrimonio como que es contradictorio entre el matrimonio y el sacerdocio, pues es algo que la Escritura no enseña. En lo que concierne a la liturgia católica, hay algo que la religión tradicional ha incluido, y es el concepto de que esos sacerdotes que representan a Dios ante el pueblo y que la gente de alguna manera les venera, les reconoce con una reverencia especial, pues son personas que representan a Dios. De hecho, el pontífice romano es el representante de Dios en la tierra y él es el príncipe de todos los demás sacerdotes. Entonces el concepto es mirar al sacerdocio o mirar al sacerdote como un representante de Dios, y eso de alguna manera ha sido transferido a la iglesia tradicional evangélica, que también han mirado a los pastores como representantes de Dios y el ungido, y se le ha dado a los hombres una reverencia y una relevancia que la Escritura no permite siquiera. Sí se les debe honrar, sí se les debe apreciar por el servicio y la obra que ejecutan, pero la obediencia, la rendición, la subordinación ha de estar específicamente en Cristo y en su palabra. A los sacerdotes católicos se les ha conferido, según el catecismo y según la Iglesia Católica, la autoridad, la potestad de perdonar pecados. Si usted puede leer en el catecismo, que lo he citado bastante durante estas 3 semanas, en el numeral 1495 dice lo siguiente: solo los sacerdotes que han recibido de la autoridad de la iglesia la facultad de absolver pueden ordinariamente perdonar los pecados en nombre de Cristo. No es Dios quien perdona de forma directa, sino que son ellos
a través de una autoridad delegada, los que perdonan los pecados. Usted puede leer, por ejemplo, en el numeral 1497 lo siguiente: la confesión individual e íntegra de los pecados, seguida de la absolución, es el único medio ordinario para la reconciliación con Dios y con la iglesia. Es decir, son ellos quienes pueden perdonar los pecados. Y esto tomando como referencia un texto que se encuentra allí en el libro de Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 18, donde dice la palabra del Señor la facultad de atar y de desatar. Pero si ustedes analizan el concepto general, es decir, todo lo que la palabra del Señor enseña frente a este punto, hay que entender primero que todo que el perdón es un acto divino, una facultad exclusiva y una atribución de la divinidad. Es justamente esa, la de perdonar pecados. De hecho, Jesús perdonó a mucha gente pecados. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Y en su momento, el solo hecho de que él dijera eso generaba un escozor en medio del pueblo, al punto que decían: solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué te atribuyes o por qué asumes semejante atribución? Y por eso los fariseos de la época censuraron, persiguieron a Cristo, porque lo que hacía en este tipo de casos daba la sensación de que él estaba asumiendo atribuciones divinas. Para todos es sabido que Jesucristo es Dios hecho hombre y por lo tanto podía, con su facultad divina, perdonar pecados. La Biblia no le ha entregado al ser humano. Ustedes y yo podemos perdonarnos las ofensas que cometemos los unos con los otros, pero no podemos perdonar los pecados que la gente comete contra Dios. En el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, usted se encontrará ese pasaje del hijo pródigo, cuando en un momento ya después de haber vivido la disolución de su corazón y de su vida, él llegó a la conclusión diciendo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, cuando usted comete un pecado, seguramente ese pecado tiene una incidencia hacia el cielo y quizá tiene una incidencia hacia la tierra. El adulterio, por ejemplo, es un pecado que usted comete contra Dios porque Dios dijo: no matarás. Pero también tiene una incidencia sobre la pareja. Si usted miente, esa mentira tiene incidencia hacia el cielo y tiene incidencia hacia la tierra. Usted puede perdonar lo que a usted, en lo que a usted concierne, pero lo que concierne a Dios, solo Dios puede perdonar pecados. Ese concepto de perdonar, de absolver una falta, un pecado, es una facultad exclusiva de Dios. Nadie tiene por qué perdonar pecados que tienen que ver con ese concepto de que es Dios quien perdona. Usted lo puede leer en el capítulo de Lucas 18, donde el publicano le dice a Jesús: sé propicio a mí que soy pecador. No había mucha, digamos, rigurosidad en cuanto al perdón. Dios perdonaba a todo aquel que se arrepentía y no requería de responsos, no requería de indulgencias, no requería de una serie de rituales. Simplemente la gente reconocía su pecado y su falta, como dice Proverbios 28:3: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y así usted va a encontrar el Salmo 32 versículo 5, donde dice que el Señor perdonó el pecado de David, el pecado de adulterio de David. Y primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted va a encontrar en las Escrituras muchísimos textos que indican que el que perdona los pecados es literalmente Dios. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, ahí lo dice el mismísimo apóstol Pedro cuando dice que si la gente se arrepiente, entonces recibirá en el nombre de Jesucristo el perdón de los pecados. También usted va a encontrar allí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, capítulo 40, versículo 42 y 43, dice que, dice el versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Es decir, nadie en la tierra puede perdonar pecados sino solo Dios. Y
Por supuesto, las ofensas, las faltas, sí debemos perdonarlas, pero no en ese concepto de que yo te absuelvo del pecado que has cometido contra Dios. No, arréglate con los hombres, pero también arréglate con Dios. No se trata solo de arreglarse con Dios y no con los hombres. Hay que hacer resarcir la falta tanto con el cielo como con el suelo. La iglesia tradicional ha incluido el concepto de la adoración de imágenes. En teoría, el concepto de adorar imágenes no es, digamos, explícito en el catecismo, pero en la práctica sí. Es decir, no lo dicen desde el punto de vista, expresémoslo literal, que se pueden adorar imágenes, pero sí permite la Iglesia Católica la veneración de imágenes, que ya todos conocemos y sabemos que la gente del común no entiende la diferencia entre adorar y venerar. Y ustedes van a encontrar a muchísimas personas rendidas ante la cultura iconoclasta, ante las imágenes. Y usted va a encontrar con el concepto y con el permiso de la Iglesia Católica las siguientes expresiones. El Catecismo dice en el numeral 1161 lo siguiente: siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, definimos que con toda exactitud y cuidado la imagen de la preciosa y vivificante cruz, así como también las venerables y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico o de otra materia, conviene que se expongan en las iglesias. Es decir, el concepto de tener esa cultura de imágenes prácticamente está permitida. En el numeral 1162 del Catecismo dice que la belleza y el color de las imágenes estimulan la oración. Dice que es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. Y aquí viene un concepto: es si eso lo hace la Iglesia Católica, si la Iglesia Católica permite y promueve la elaboración de imágenes y la posterior, digamos, veneración, adoración o rendición ante esas imágenes, la pregunta ¿es eso lo que la Escritura enseña? Un día hablando con una persona decía, por supuesto que Dios lo permite. ¿No ven que allá en el capítulo 21 del libro de Números, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que todo el mundo que la mirara pues sería sano? Sí, es verdad. Esa serpiente era un símbolo que mostraba lo que un día sucedería en la cruz del Calvario. Por eso Juan capítulo 3 versículos 14 y 15 hace referencia a que como Cristo que como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Esa serpiente era una tipología de la obra redentora de Cristo en la cruz, pero no podía nadie tomar la serpiente como un instrumento de adoración. De hecho, con el devenir de los años y después de haber vivido la experiencia de la serpiente, que usted la puede leer allí, le dije, en el libro de Números capítulo 21, usted va a encontrar que la gente terminó adorando a esa imagen. Y fíjese lo que dice aquí. En el versículo, el texto de segundo libro de Reyes 18:4, hablando del rey Ezequías, lo siguiente: que él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces, dice, le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Es decir, Dios en ese momento usó al rey Ezequías para purificar el culto de toda la nación hebrea, y una de las cosas que hizo el rey fue quitar ese concepto idolátrico de veneración, de adoración, porque el único, y la Biblia lo dice, que Dios es espíritu y los que lo adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. La ordenanza, el decálogo, dice en su segundo mandamiento del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, yo les puedo decir, en la Escritura hay una multiplicidad de textos. El Salmo 115, por ejemplo, usted va a encontrar otros
digamos, textos sagrados que indican que la adoración a Dios no necesita, no requiere y no precisa de ningún tipo de imagen, de ningún tipo, ni siquiera, escuche bien, ni de la divinidad, hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ni tampoco de ningún intermediario, de ningún intercesor, de ningún mediador, porque ya sabemos que hay un solo Dios, como dice 1 Timoteo 2:5, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice allí la Biblia que es Jesucristo hombre. El concepto de adorar imágenes y que éstas a veces lloren o que broten sangre por los ojos o que hagan movimientos es algo que literalmente no está sustentado en las Escrituras y no está promovido por Dios. Tenga mucho cuidado con eso. De hecho, en la Escritura, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, versículo 15, dice que una cosa que hará el anticristo en los últimos tiempos es que a una imagen se le va a permitir que hable y que haga inclusive que el mundo la adore. De modo que eso no es algo que Dios esté promoviendo ni aplaudiendo de ningún tipo. Otro concepto de la iglesia tradicional es el concepto de la misa. El sacrificio de la misa. Yo quiero que entendamos un poquito qué es lo que significa. La liturgia de la misa se centra en lo que para ellos es la Eucaristía. Ahora, quiero que entendamos el concepto de la Eucaristía no solo en la participación del pan y del vino, porque nosotros los cristianos evangélicos también participamos del pan y del vino como una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó como un fundamento perpetuo. Dice, hagan esto en memoria de mí. Cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, dice, la muerte del Señor Jesús anunciamos hasta que Él vuelva. El problema es que se ha concebido el pan y el vino no como un símbolo que representa de una manera, digamos, comparativa en lo que se puede denominar la metáfora entre el pan como alimento para el cuerpo y el vino como una representación del sacrificio o de la sangre vertida por Cristo en la cruz, sino que para la iglesia tradicional ese pan y ese vino se transmutan, es decir, cambian. Ya no es pan, deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Deja de ser vino y se convierte literalmente en sangre, es decir, en la sangre de Cristo. Y una vez convertidos el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, es nuevamente ofrecido al cielo como un sacrificio incruento. Así lo dice el catecismo en los numerales 1333, 1350, 1353. Voy a leer este en particular. Dice, la iglesia en la epiclisis pide al Padre que envíe su espíritu sobre el pan y el vino, para que se convierta por su poder en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso se denomina transubstanciación. Entonces, cuando ya ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, entonces se puede ofrecer. En el numeral 1364 dice el catecismo, cuantas veces se renueva en el altar del sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Es decir, la obra de la redención para la religión tradicional no es algo que ocurrió una vez y para siempre, sino que es algo que se puede repetir de manera consuetudinaria, repetitiva en cada uno de los oficios cúlticos. Entonces, esto es importante que lo entendamos, porque la Biblia muestra el pan y el vino como un símbolo, mas no como que se transmuta o que se transubstancia, convirtiéndose ya no, dejando de ser pan para convertirse en cuerpo y así sucesivamente. El concepto bíblico es un símbolo que habla de representación. Si usted lee en las Escrituras, Cristo solo se ofreció una vez y para siempre. No hay que repetir en cada culto o en cada misa nuevamente el sacrificio. Fíjense ustedes que ¿qué hace el sacerdote?
por lo que ellos llaman la efusión del Espíritu, el pan y el vino se convierten en cuerpo y sangre y luego ofrecen ese cuerpo y esa sangre de Cristo nuevamente al cielo. De hecho, ustedes se deben acordar porque en medio de la misa, en el preciso instante en el que se hace la elevación de esos dos elementos, el sacerdote católico dice: orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable al Dios Padre Todopoderoso. La concurrencia contesta y dice: el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda la Santa Iglesia. Básicamente, si ustedes analizan esas palabras, que son innecesarias por un lado y que además son digamos, dubitativas, porque cuando dice oren para que este sacrificio sea agradable y después dicen que ojalá sea agradable, déjenme decirles, mis hermanos, la Biblia dice que Cristo se ofreció una sola vez y para siempre. Él pagó el precio, la obra de la redención fue consumada. Cristo no se está ofreciendo nuevamente. La Biblia dice en Romanos 6:9 que Cristo no, murió una sola vez y para siempre, se ofreció una sola vez y para siempre, dice Hebreos 9:12, y con esa oferta dice que obtuvo para ti y para mí una eterna redención. En Hebreos 9:24 dice que Cristo ya entró al santuario celestial, ofreció el precio por el pecado y nos dio a los que recibimos su oferta de gracia, su salvación, un regalo, por supuesto, inmerecido. La obra de la cruz fue consumada. En la cruz el velo del templo se rasgó. En la cruz el hombre pudo ya tener en Cristo el pago por el pecado. De hecho, en la Escritura dice la Biblia que en la cruz del Calvario Jesucristo dijo: consumado es. ¿Qué significa? La deuda ha sido pagada. De modo que, mis queridos hermanos, si ustedes, el tiempo no me lo da para poderles leer todos estos textos, pero sí se los quiero dejar para que ustedes después de pronto puedan echar un poco hacia atrás el video y tomar los textos y leerlos con precisión y exactitud. Hebreos 10, versículo del 10 al 14, enseña que el sacrificio de la cruz ya se hizo. No hay que volverlo a hacer, no hay que repetirlo, no hay que realizarlo nuevamente, sino que ya esto fue algo que se ofreció una sola vez. Cristo hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Él está allí intercediendo por los que a Él le hemos entregado nuestra vida. Otro concepto de la iglesia tradicional, y básicamente ya hemos hablado de la liturgia, quiero que hablemos del concepto de salvación. Para la iglesia católica, la salvación no es una realidad que la gente pueda disfrutar con plenitud y de manera inmediata. Ellos tienen un concepto y es que todos los seres humanos son hijos de Dios. Y el concepto es: no, todos somos hijos de Dios. Más adelante voy a explicarles que esa no es una verdad específica ni explícita. Todos somos criados o creados por Dios. Pero el hecho de ser hijo de Dios es un concepto que se entrega después de la adopción, y no hay adopción por parte del Padre a no ser que haya redención. Es decir, para que yo sea hijo de Dios, primero debo ser redimido, es decir, debo ser comprado en un acto maravilloso y sublime de regeneración, de redención y de libertad. Entonces, el concepto de la iglesia tradicional es: todos somos hijos de Dios, pero la salvación no es un asunto que la gente pueda decir: yo soy salvo, yo voy al cielo, yo tengo la garantía de la eternidad porque Cristo pagó el precio, sino que para la iglesia católica la salvación está puesta en duda. Se tienen que cumplir los sacramentos, que para la iglesia católica son 7, y que además se deben hacer obras de misericordia, se deben hacer buenas obras, y entonces es un concepto. La iglesia tradicional mira la salvación no como un regalo consumado y cumplido en la cruz del Calvario y hecho realidad en la vida del creyente por la oferta gratuita de amor que el Señor Jesucristo nos entregó a todos los hombres,
sino que es un concepto que hay que alcanzar, que hay que conquistar, que hay que lograr, que hay que ganar. Y por eso no miran la salvación como un regalo, sino que lo miran como un premio. Y como es como un premio, siempre se siente la duda, siempre se siente un poquito de, ¿será que sí? Bueno, yo no sé, esa es la gran incógnita. Yo no sé si voy a estar en el cielo, espero estar en el cielo, supongo, deseo, anhelo estar en el cielo, pero no es un asunto que para la Iglesia Católica sea claro. Y eso a mí particularmente me entristece, porque la Escritura está tan llena de textos, de pasajes y de versículos que hablan de cómo se puede tener la salvación como un regalo asegurado y no como una duda constante y permanente. Sentirse hijo de Dios, sentirse perdonado, sentirse redimido, sentirse salvo, es un regalo glorioso. No se requiere el cumplimiento de sacramentos. No se necesita ser bautizado para ser salvo. La iglesia tradicional enseña que es con el bautismo que nosotros somos hijos de Dios. Y déjenme decirles una cosa, la Biblia no dice que el bautismo sea un requisito de salvación. Es una evidencia de aquel que ha sido salvo, que se bautice. Ustedes pueden leer en Lucas 23:42 cuando Jesús le dice a uno de los ladrones que estaba a uno de sus lados, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, tienes que bautizarte para estar en el cielo. No es un requisito de salvación. El único requisito para ser bautizado es que la gente haya creído. Y usted lo puede encontrar en Hechos, capítulo 8, versículo del 36 al 38, donde dice que Felipe dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El eunuco dijo eso y Felipe le contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. De modo que bautizar a niños que no creen es, digamos, no es tan bíblico. ¿Por qué? Porque el bautismo debe ser un acto maduro, consciente, entendible en el concepto de saber que Cristo murió y su sacrificio fue una realidad. Hay que creer para ser bautizado. Dice el texto en Hechos 16:30, sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron que era indispensable bautizarse, porque el bautismo no es un requisito de salvación. Otra cosa que enseña la iglesia tradicional es que como la salvación es por obras y hay que tratar de ganárselas, entonces ellos introdujeron en la historia de la Iglesia Católica algo que se llamaron las indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Es el concepto de decir, la Iglesia es la administradora de la redención y como tal ella tiene la facultad de concederle la salvación a quien a ella le place. De hecho, llegó un momento en la historia donde la iglesia tradicional introdujo el concepto de las indulgencias, que básicamente era la venta del perdón divino. Y eso no lo estoy inventando. Está en el catecismo. En el numeral 1471 dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Es decir, la iglesia concede la salvación. No es Cristo quien concede la salvación, sino que es la iglesia católica quien lo hace. En el numeral 1479 del mismo catecismo dice, comillas, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de una misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus pecados. Mira esto, ayudar a los muertos. Y eso lo enseñó la iglesia tradicional, porque las indulgencias son o para sí mismos o para otros. Hubo un fraile dominico llamado Juan Texel que vivió en el año 1465 en Alemania. Él enseñaba y decía una frase devastadora para la fe y decía, comillas, tan pronto como suena en el plato la moneda, el alma atormentada sale del purgatorio.
Y para todos es sabido que el purgatorio no aparece en las escrituras en ninguna parte. En la Biblia no se habla de purgatorio, en la Biblia no se habla de indulgencia, en la Biblia no se habla del limbo donde van los niños que no se bautizaron. Eso no lo dice las escrituras y esto es importante que lo tengamos claro. La iglesia tradicional ora por los difuntos para ayudarlos a que salgan del purgatorio y vayan a la presencia de Dios. Así lo dice el numeral 1030 del catecismo, donde dice: los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectos, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de la muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar con alegría en el cielo. Y esto no lo encuentro en las escrituras, no tiene sustento, no tiene fundamento. Y por eso la iglesia tradicional en su momento vendía las indulgencias como una forma de que la gente asegurara la eternidad. Usted puede leer en el numeral 1032 del catecismo lo siguiente: esta enseñanza se apoya también en la práctica de orar por los difuntos. Ojo, en la Biblia no está permitido que se ore por los muertos, pero dice en el catecismo: la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. Y esto, mis queridos hermanos, es absolutamente antibíblico y profundamente innecesario. La Biblia dice en Hebreos 9:27 que está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio. En el Romanos capítulo 8 versículo 1 dice que el que está en Cristo no tiene ninguna condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 8: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Cuando una persona muere en Cristo, no está en ningún limbo, no está en ningún purgatorio, no anda deambulando por las calles, no, va directamente al cielo. Tanto que así dice la escritura de el apóstol Pablo cuando decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay duda, un creyente no debe tener duda de su salvación, porque no está fundamentada en sus obras, está fundamentada en el sacrificio de la cruz. No es algo que yo reciba por mis méritos, que no pueda yo comprar con mis obras ni con mi dinero. De hecho, el dinero es insuficiente. Si las indulgencias era pagar dinero por la salvación, déjeme decirle, la Biblia dice en el Salmo 49, versículo 6, algo tremendo. Dice: los que confían en sus bienes y la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios por su rescate. Eso se llama redención. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. De modo, mis hermanos, que el purgatorio no existe. Las indulgencias eran y son supremamente innecesarias porque son incapaces de darle al hombre redención. El único que le da redención al hombre es Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo. En torno al purgatorio, que entre otras cosas no está en la Biblia, pero que la iglesia tradicional introdujo. Inclusive le decía yo que habían una serie de, digamos, de ambivalencias allí, porque algunos decían que era un lugar físico. Benedicto XVI dijo específicamente el 12 de enero del 2011 que el purgatorio no era un lugar, sino que era un fuego interior, y que de esta manera no se sabía si era antes de la muerte o en la muerte. Es decir, eso es una doctrina un dogma, que no tiene, digamos, claridad. Y por lo tanto la gente no puede concebir con precisión. Pero lo cierto es que no existe purgatorio, que no hay indulgencias, que las obras no son un requisito de salvación, sino que son una evidencia de salvación. Usted lo lee en la Biblia, en Efesios 2, versículo 8 y 10, mira lo que dice, y es hermoso leer esto. Porque por gracia, es decir, un regalo, sois salvos por medio de la fe. Dice: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que aquí está diciendo que las obras son una evidencia de la salvación, no son un requisito de salvación. Porque si fuera requisito de salvación, portarme bien, ser una buena persona, ayudar a los demás, pues déjeme decirle, no pudiera nadie jamás estar en el cielo. Las buenas obras, lo más depurado de nuestros buenos actos, lo más depurada de nuestras conductas son, dice la Biblia en Isaías 64, versículo 6, consideradas trapos de inmundicia, porque lo único que satisface la justicia divina es el sacrificio de la cruz. De modo que es muy, yo lo veo de esta forma, es muy desafortunado y muy triste que se tenga tanta rigurosidad cultica, tanta liturgia y sin embargo haya tantísimos, vacíos en torno al tema más importante de la vida humana, que es la vida eterna. Yo quiero en este momento invitarlos a que vengan a un pequeño fragmento de un gran video, pero que el tiempo no nos va a permitir poderlo introducir. Solamente quiero que traigamos a memoria este corto video donde un día yo le pregunté a un obispo de una ciudad importante en Colombia qué necesitaba él, o si él estaba seguro de que él era salvo. Y además le pregunté en su momento, si llegara al cielo y Dios allí te pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar? ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos a ver qué fue lo que nos contestó. Queremos hacerle una pregunta de orden personal. 36 años dedicado al sacerdocio, vicario general, recibió la dignidad de monseñor. Ya ha llegado al convencimiento en su vida espiritual de que si muriera hoy iría al cielo. Miércoles, yo creo que esa es la gran incógnita, ¿no es cierto? Trabajamos para eso, ¿verdad? La razón de ser de mi vida es poder estar al lado de Jesús y de María. Y todo lo que yo hago, como dice Pablo, sea que coma, sea que beba, sea que hagas cualquier cosa, yo le estoy diciendo, Señor, tómame esto que hago con amor para que tú no tengas cuenta de mis pecados. Y todos los días en la misa, antes de la comunión, cuando hacemos oración, no tengas cuenta de mis pecados, sino ayuda con tu misericordia a suplir mi cansancio y a suplir mi mala voluntad. Yo pienso que cada día la oración y la acción tienen que estar en eso. Señor, no tengas en cuenta mis pecados, sino aplica en mí tu gran misericordia. Y yo le pido al Señor todas las noches cuando me acuesto, procuro ponerme bien la pijama botonadita, por si me encuentro muerto al otro día no esté como muy descompuesto. ¿Verdad? Que estoy en ese plan siempre. Monseñor, si usted muriera y usted fuera a la presencia de Dios, y allí al abrirse la puerta del cielo, el Dios Padre le pregunta, ¿por qué cree que yo lo debo dejar entrar? ¿Cuál sería la respuesta de Víctor Tamayo? Yo le pegaría una miradita a la Virgen y digo, defiéndeme. ¿Verdad que yo creo? Hay una anécdota muy linda de alguien que llegó al cielo y no llevaba muy bien los papeles así arregladitos. Y entonces la Virgen le guiñaba el ojo a su Hijo Jesucristo. Y entonces le dijo, tranquilo que ya ella me habló bien de ti. Yo le pido todos los días a la Virgen que también ella vaya apuntando por ahí en su libretica del corazón, y cuando llegue, si de pronto me cogen así como no muy bien preparado, le diga, déjate que ella me amaba mucho y déjalo entrar. Acabamos de escuchar unas palabras directamente de una persona que se considera o que es reconocido como un clérigo, como un jerarca de la iglesia tradicional, respondiendo estas palabras que a mí particularmente me llenaron en su momento de una gran sensación de nostalgia, y además me produjeron un sentimiento de dolor, porque la Escritura no permite, no deja dudas en torno a la salvación. Es un regalo que un creyente en Cristo puede recibir como una bendición ahora y ya. Dice la Escritura que no es por obras. Por eso dice Tito capítulo 3 versículo 5 que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Dice segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9, que Cristo nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, no se requieren obras para ser salvo, solo se requiere creer en la obra redentora. Por eso la salvación, le repito, no es un premio, es un regalo. Y mira lo que dice aquí Juan 3:36. El mismo Señor Jesucristo dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. ¿Hay dudas en torno a eso? Ninguna. Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: no desechó la gracia de Dios, pues si la ley fuese si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y lo que produce salvación es que depositemos en Cristo nuestra confianza y nuestra fe. Y esto produce en nosotros lo que dice la Biblia es el nuevo nacimiento, y que además produce que dejemos de ser simples criaturas para que ahora tengamos vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa verdad nos da seguridad de salvación. Y ya no somos criaturas simplemente, sino que ahora en Cristo somos hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Le repito, dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo, dice aquí, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De modo que, queridos hermanos y amigos, ser salvo no es un premio. Ser salvo no es un galardón. Un día estar en el cielo no es una gran incógnita. Es una gran y hermosa verdad que se recibe por medio de la fe en Cristo. Si tú pones, escucha bien, lo importante no es la fe, porque algunos dicen: no, lo importante es la fe. Le digo una cosa: lo importante no es la fe. Lo importante es en quién tú pones la fe. Porque dijo Jesús: si tú tuvieras la fe del tamaño de un grano de mostaza, pero la pones en Cristo, tú le dirás a una montaña: muévete, y la montaña se moverá. Pero si tú tuvieras la fe del tamaño de una montaña, pero no la pones en Cristo, no podrás siquiera mover un pequeño grano de mostaza. Es decir, la salvación es el acto soberano en el que tú y yo miramos a Cristo. Si tú miras a Cristo, entonces tú tendrás seguridad y vida eterna. Es un regalo, le repito, no es un galardón, no es un premio. Hoy los que hemos nacido de nuevo, los que sentimos por la palabra la certeza y la seguridad de que hemos nacido de nuevo, tenemos la seguridad perfecta de decir, como dijo Pablo allá en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los que no tienen la seguridad de ver a Cristo en su vida y en la eternidad, verán la muerte como un terror, la mirarán como una devastación extrema, cuando la Biblia dice que el morir es ganancia. Pablo dijo allí en ese texto: estar ausente del cuerpo significa estar presente en el Señor, y eso es muchísimo mejor. De modo que espero que con estas, y he corrido lo que más pude para no extenderme demasiado, pero sí invitarte a ti, querido hermano y amigo, que le entregues tu vida a Cristo. No se trata de X o de Y religión. No se trata de esta rutina o de esta liturgia. No se trata de este culto o aquel. Se trata de que tú pongas tu esperanza y tu confianza en Cristo. No es esto un concepto de religión. No es esto el concepto de que esta es la religión perfecta y verdadera. No.
El concepto es que Cristo sea tu confianza. Dice la Escritura, Jesús lo expresó en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú tienes hoy tu confianza y tu fe puesta en Cristo, pues déjame decirte, tú tienes vida eterna. Es una seguridad extrema, ya no de rutinas y liturgias, ya no de repeticiones y de responsos, sino una experiencia real y verdadera donde tu alma y tu corazón entran en el río de Dios y en ese río tu espíritu y tu corazón se renuevan. Tu corazón se llena de fe y de esperanza, no solamente para vivir en esta tierra en victoria, sino también para tener la seguridad de la eternidad. Con esto quiero terminar en este tiempo el tema que concierne al catolicismo. Y bueno, por supuesto quiero invitarte para que la próxima semana nos acompañes. La próxima semana vamos a hablar de una religión bastante, digamos, común en nuestro entorno. Vamos a hablar del mormonismo, o también llamada la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Ese será el tema de la próxima semana. Espero que de aquí hasta allá profundices, repitas esta enseñanza y trata de alguna manera de interiorizarla. Repito, para no polemizar, sino para edificar a los demás. Como un día seguramente en tu corazón la verdad terminó siendo una realidad por la palabra. No por la rutina, no por la liturgia, sino por la revelación de las Escrituras, que están escritas para eso, para que creamos, dice, y para que creyendo en Cristo tengamos vida en su nombre. Agradezco a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Pedirles nuevamente, y no dejaré de hacerlo, que oren por el Ministerio Semilla de Vida, que nos bendigan a través de sus oraciones, que nos ayuden a compartir y a difundir este material. Y además, si es el caso, y Dios lo coloca en tu corazón, necesitamos gente sembradora para este ministerio. Queremos y necesitamos más recursos para continuar y por supuesto con la ayuda de cada uno de ustedes. No se trata de lo mucho de poco, se trata de lo poco de muchos, para que de esa manera nosotros podamos seguir haciendo esta tarea. La obra de la evangelización, la obra de compartir y de sembrar la palabra es un asunto que cuesta. ¿Qué cuesta? Las rodillas de los que oran, los pies de los que van y los recursos de los que dan. Así que te invito para que en esta oportunidad también lo puedas hacer. Hay una página web, hay un sitio web donde nos puedes contactar. Hay una forma a través de la cual ustedes pueden sembrar, ya sea si estás en Colombia, hay una cuenta en Bancolombia, hay una transferencia de Nequi, o si estás fuera del país, estás en cualquier lugar del mundo, hay una plataforma de pagos internacionales que se llama PayPal. Ahí ustedes pueden enviar sus ofrendas y donativos para el Ministerio Semilla de Vida. O si te encuentras en los Estados Unidos, pues hay una cuenta tanto de ahorro, de cheques aquí en este país, o también hay una transferencia que se llama Zelle. Los que saben en el país donde se encuentran pueden tener esa oportunidad para también sembrar, apoyar y bendecir al Ministerio Semilla de Vida. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana con un tema nuevo, pero desde luego en el marco de este seminario de religiones y falsas doctrinas. El Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos entonces con la bendición del Señor la próxima semana. Hasta entonces.